justamente para hacer un recuento final de lo que dejó la jornada deportiva en cancha del Sportivo Obrero con relación a lo que fue la jornada deportiva, segunda fecha de la revancha hasta el torneo de la Liga Artigueña, entre el equipo local del Sportivo Obrero y el Atlético Guaraní. Triunfo en las ambas categorías del equipo de la visita. En categoría juvenil derrotó por 2 goles contra 0 al Sportivo Obrero y en primera división 3-2. Ajustado el triunfo al fin que consiguió el equipo de la visita, pero el triunfo al fin con goles marcados del inicio del compromiso, los 4 minutos, Marcelo Flete, su goleador, un gran jugador también, el número 10, capitán del equipo, que consiguió a través de un golpe de cabeza el primer tanto. Posteriormente a los 42 aumentó la cifra, digo bien, a los 31, anteriormente a los 31, Alfonso Valenzuela, casaca número 9, de un violentísimo remate de fuera del área, la pelota al techo para obtener el segundo tanto a favor del equipo del Atlético Guaraní. Y en las postrimerías de partido nuevamente Marcelo Flete se hizo sentir con una muy buena definición para establecer el 3-0, con la cual se fueron al descanso los primeros 45 minutos. En el complemento, la introducción de algunos jugadores justamente por parte, ya en la postrimería del primer tiempo, el ingreso de Ever Redes. En el complemento le dio mayor dinámica, mayor fútbol al Sportivo Obrero y de esta forma también a los 5 minutos y justamente a través de Ever Redes, a él le cometieron el tiro penal. De esta forma Mario Ut tradujo en gol a través de los 12 pasos para de esta forma entonces establecer el transitorio 3-1. Después, a los 19, nuevamente Mario Ut, a través de un centro del sector derecho, apareció Mario Ut con un testazo por arriba del arquero, establecer el 3-2. Parecía que iba a levantar vuelo el Sportivo Obrero, pero se quedó un tanto. Pero en definitiva, creo que merecidamente el equipo del Atlético Guaraní, porque también en el segundo tiempo tuvo algunas situaciones como para poder desequilibrar, aumentar el marcador, y también el Deportivo Obrero, pero no obstante, ¿verdad? Prácticamente se queda fuera del campeonato el equipo albirrojo del Deportivo Obrero tras esta derrota, y no así el equipo del Atlético Guaraní, que sigue sumando una racha victoriosa con 3 triunfos al hilo, y bueno, lo que dejó la jornada deportiva esta tarde aquí en cancha del Sportivo Obrero. Reitero, en categoría juvenil, el triunfo le correspondió a la visita por 2 goles contra 0, y en primera
primera división ajustado, pero triunfo al fin del Atlético Guaraní, que lleva a través de estos 3 puntos de aquí, de la Fortaleza Albirroja de cancha del Sportivo Obrero. Es lo que podemos acostar a informar justamente con relación a lo que fue la jornada deportiva por la segunda fecha de las revanchas del torneo de la Liga Artigueña entre el Sportivo Obrero y el Atlético Guaraní.